En el video anterior de este curso de Photoshop habíamos tratado ya de corregir todas las iluminaciones y contrastes de nuestra fotografía. Ahora en este capítulo nos corresponde retocar las sombras y crear aquellas que aún no se han creado. Las sombras son un detalle muy importante que nos van a permitir observar a los objetos como si estuvieran en la realidad dentro de nuestra composición. Y como les digo, una simple sombra puede hacer la diferencia. Así que nos vamos a divertir un poco creando las sombras de nuestra composición. Así que vamos a darle. El arte de la fotomanipulación es un mundo que solo los mejores pueden dominar. Quédate hasta el final y llegaremos tú y yo a formar parte de ellos. Para darle un poco de realce a nuestras sombras, vamos a irnos a la parte derecha inferior desde los iconos de abajo y vamos a crear una nueva capa. En este caso va a ser una de curvas. La vamos a tomar y la vamos a colocar en medio de las capas que ya teníamos creado de corrección de color y la de niveles, ¿de acuerdo? Para que funcione de mejor manera. Vamos a irnos al icono, en este recuadro al icono, para que nos afecte solamente a la capa que estamos utilizando, y en el recuadro que se nos abre vamos a hacer que las sombras se marquen un poco más de lo que ya están, así que vamos a tomar más o menos por esta parte con clic sostenido y vamos a mover un poco hacia abajo la línea reguladora. Nos vamos a ir un poco más arriba y la vamos a mover hacia la parte superior para que nos contraste un poco más la fotografía. No lo muevan tanto porque esto va a hacer que pierda el color la imagen. Una vez que ya tenemos el brillo correcto, nos vamos a ir hacia la parte derecha y vamos a utilizar una herramienta de degradado. Con clic sostenido desplazamos y tomamos la primera, la herramienta de degradado. Nos vamos a la configuración superior y vamos a seleccionar un degradado de negro que tenga la parte superior negra y el otro lado va a ser transparente. Esto nos va a permitir crear una máscara de capa que va a acentuar el efecto en la parte derecha y nos va a resaltar un poco las luces en la parte izquierda. Así que vamos a tomar desde la dirección de donde viene la iluminación general. Ven ustedes que en este caso parece que la iluminación viene desde la parte izquierda superior, así que en esa dirección vamos a dibujar una línea más o menos a unos 60 grados o dependiendo de la inclinación que tenga el objeto principal. Parece que el cambio no ha sido muy notorio, pero ya van a ver que a la larga esto va a traer unos efectos muy buenos. De momento este paso lo tenemos que aplicar a todos y cada uno de nuestros objetos para que todos vayan tomando la misma dirección en las iluminaciones y las sombras. Listo, una vez que tengan aplicado el efecto a todos los elementos, si ven que alguno de estos objetos todavía tiene una iluminación diferente al resto, es decir, está resaltando sin necesidad, pueden aplicar una capa de niveles por encima de las capas que ya tenemos creado, por encima de la de corrección de color. Le pueden aplicar una nueva capa de niveles e ir corrigiendo lo que les haga falta, que ya va a quedar súper bien. Ahora que ya tenemos corregido todas las iluminaciones de nuestros objetos, falta crear lo primordial, que serían las sombras que los objetos producen derivados de una iluminación, sea ambiental o artificial o cualquier tipo de iluminación, nos va a proyectar una sombra en la parte inferior o en el piso donde están los objetos sentados. Entonces vamos a proceder a realizar este proceso. Para conseguir unas sombras perfectas, bueno, no perfectas, pero que se vean muy bien, hay dos formas de hacerlo, y la más fácil, la primera, es dibujar directamente la sombra por donde creemos que los objetos la van a proyectar. ¿Y cómo lo hacemos? Pues primeramente vamos a desplegar todas las capas de nuestro objeto y vamos a irnos a crear una nueva capa, y esta la vamos a colocar por debajo. Veamos en qué parte funciona. Vamos a dejarla de momento y la vamos a renombrar como sombra. La vamos a dejar por encima de la capa de ajustes de rellenos, ¿vale? Y vamos a irnos a la parte superior y vamos a colocar la opción que dice subexponer color. Hacemos clic y esto nos va a permitir ir oscureciendo las partes que necesitamos que la sombra se proyecte, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tomar para ello un pincel. Vamos a irnos a la configuración, vamos a subir un poco el tamaño, más o menos a unos 28 píxeles, esto dependiendo del tamaño de su fotografía, lo vamos a ir modificando.
necesitamos una dureza 0 y le vamos a bajar la opacidad a un 30% o un 25% para que la aparición de la sombra no sea tan repentina y nos permita dibujar con mayor precisión. Ahora, ¿qué hay que tomar en cuenta para dibujar la sombra? Es lo primordial. ¿De dónde viene la luz? La luz proviene de la parte superior izquierda y la sombra se va a proyectar en el lado opuesto. Entonces vamos a empezar a dibujar la sombra por ahí. Si ustedes ven que la sombra va apareciendo de forma repentina, pueden bajarle un poco más la opacidad para que esto no nos cause problemas en lo posterior. Recuerden ir modificando los tamaños de los pinceles para que vayan perfeccionando así detalles en los cuales necesitamos que la sombra sea más fina y más pronunciada. Entonces miren, por ejemplo, la parte más cercana a la hamburguesa obviamente va a ser más oscura y conforme se vaya alejando esto tiene que ser un poco más transparente. Entonces para hacerlo más transparente podemos ampliar el tamaño del pincel y bajarle un poco más la opacidad para ir pintando un poco más tenue, ¿de acuerdo? Entonces el objetivo es que se vea una sombra súper realista. Para esto tienen que tener una muy buena imaginación para crear en sus cabezas la sombra, cómo quedaría, ¿de acuerdo? Y luego lo pueden ya ir replicando aquí en la composición. Entonces miren, por ejemplo, aquí yo tengo esta hoja de lechuga que está un poco salida del borde del pan de la hamburguesa. Esto va a proyectar una sombra en la parte de acá, entonces esa sombra también tengo que crearla. Así que voy a reducir el tamaño del pincel y más o menos con una opacidad del 8% voy a hacer una proyección de esta sombra aquí en esta parte. Va a ser muy tenue, pero este detalle va a hacer que la composición sea un poco más realista. Bien, ahí lo tenemos más o menos creada la sombra de nuestra hamburguesa. Vamos a ocultarla y miren ustedes el cambio que ya tenemos. Entonces ahí estaría sin sombra, la hamburguesa parece que está flotando y cuando aplicamos la sombra ya parece que está colocada sobre un espacio sólido, ¿de acuerdo? Entonces si ven aquí que por ejemplo en esta parte me parece que la sombra ha quedado muy pegada hacia la parte izquierda, y creo que ya no debería tener tanta sombra, porque igual el exceso de sombra me va a hacer que la hamburguesa parezca que está flotando. Así que para ello puedo hacer dos cosas. Le voy a reducir la opacidad de toda la capa seleccionando la capa de sombra. En la parte superior hay una opción que dice opacidad y yo le puedo bajar y me va haciendo más tenue la sombra, y así puedo ir corrigiendo y pintando las partes donde necesito que las pinte. La otra opción sería tomar directamente un borrador de la parte izquierda, aumentar el tamaño del pincel para que los bordes los difumine un poco más, y voy a ir borrando de a poquito las partes que están exageradamente con sombra. Entonces ahí lo tendríamos más o menos, y puedo ir intercalando entre el pincel y el borrador para ir colocando las sombras que me hacen falta. Con esta capa también podemos ir dándole sombra o iluminación a las partes que necesitemos, como por ejemplo aquí yo necesitaría, es un ejemplo, realmente no lo necesito, pero por ejemplo quisiera darle un poco más de sombra a esta capa, y pues podría ir ya colocando un poco más de contraste. Entonces miren, si yo le quito esto, ven que se ha oscurecido un poco la parte donde le pinté. Es solamente para ir dando más contrastes de forma manual, ¿vale? Ahora hay otra opción que la pueden ocupar aquí. Por ejemplo, si yo quiero darle un poco más de sombra a este pan, ustedes pueden presionar la tecla Alt y se les va a cambiar el puntero a un cuentagotas. Esto sirve para tomar una referencia de color de un área que queremos oscurecer. Entonces el área se va a oscurecer, pero teniendo en cuenta esa tonalidad de color, ¿de acuerdo? No directamente con el negro, sino más bien con la tonalidad de color que tenemos aquí. Eso sería lo adecuado, pero en el caso de la sombra grande de la hamburguesa, yo lo he hecho directamente con el color negro porque el fondo es de color negro. Listo, y para que practiquen, ahora necesitamos aplicar este mismo efecto de esta sombra a todos y cada uno de los elementos. Así que vamos a empezar por el tomate, luego vamos a continuar por las cebollas, luego por el plato de papas y terminaremos por el vaso.
Una vez completado ese paso, si es que dado el caso no les ha quedado bien las sombras, hay otra opción la cual les va a permitir crear una sombra un poco más acercada a la realidad. Así que este es un poquito más largo el proceso, pero no importa porque igual el resultado es increíble. Para ello nos vamos a seleccionar la capa de nuestro objeto, nos vamos a ir a la parte superior en la pestaña de selección, vamos a aplicar cargar selección. Vamos a presionar la tecla OK y ya la vamos a tener ahí. Ahora nos vamos a ir a la parte inferior y vamos a crear una nueva capa, la vamos a colocar debajo de nuestro objeto y a esta capa le vamos a poner el nombre de sombra 2. Ahora lo que vamos a hacer es importante que vayan a la parte inferior y seleccionen como color frontal un color más o menos que se asemeje a la temperatura de las sombras que vamos a crear. Entonces yo por ejemplo aquí ya tengo una sombra más o menos acercada a la temperatura que voy a crear y le voy a seleccionar y lo voy a dejar ahí de momento, le voy a poner OK. Y ahora sí nos vamos a ir a la parte de edición, le vamos a poner rellenar y le vamos a decir según el contenido, no, le vamos a cambiar y le vamos a poner color frontal, le vamos a dar OK y listo. Ahora lo que pasa es que esta capa se ha quedado rellena con un color más o menos como el que vamos a utilizar para crear la sombra. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ajustar esta sombra. Vamos a quitar primero esta selección y le vamos a presionar control D para que se pierda y vamos a seleccionar la capa de sombra 2. Vamos a presionar control T y como quiero que esta sombra esté un poco invertida, entonces voy a hacer directamente, la voy a rotar a ver verticalmente para que quede de cabeza. Entonces aquí ya la puedo mover y la voy a llevar a que coincidan las partes inferiores de la sombra con la parte inferior de la hamburguesa. Vamos a tomar cada uno de estos bordes con la tecla control presionada y los vamos a ir ajustando para que vayan quedando unidos a los puntos donde la hamburguesa está proyectando su sombra. Entonces yo le voy a ir arrastrando cada uno para que esta cambie su inclinación, que más o menos vaya por ahí, porque si se dan cuenta la iluminación proviene de la parte superior izquierda, entonces a la parte inferior derecha, que sería el opuesto, debería dirigirse la sombra. Ahora si recuerdan cuando estábamos dibujando la sombra de forma manual, que les había dicho que cada uno de estos objetos proyecta una sombra, miren aquí que resulta algo parecido porque yo dibujé una sombra de forma manual que era la que proyectaba esta hoja de lechuga. ¿Ven? Todos esos elementos tienen que tenerlos en cuenta cuando vayan a dibujar de forma manual. Lo estiramos para que más o menos coincida por donde es lo que queremos que vaya nuestra sombra. Entonces la vamos a sacar un poco por ahí y la dejamos ahí. De momento parece que está bien colocada. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar esta capa y le vamos a poner el modo de fusión de subexponer color. Bien, ahora ya parece un poco más a sombra. Si el fondo fuera de color blanco o de algún color más claro, podría observarse de mejor manera la sombra, pero de momento parece que se ve muy bien de acuerdo a la composición que estamos creando. Aún la sombra está muy dura, aún tenemos que retocar esto. Para ello el siguiente paso es convertir esta sombra en un objeto inteligente. Eso nos va a permitir que nosotros podamos aplicar un desenfoque. Bien, ya lo tenemos convertida la sombra en objeto inteligente. Entramos a la parte de filtros, nos vamos a ir a la pestaña de desenfocar y vamos a buscar el desenfoque gaussiano. A este desenfoque gaussiano le vamos a dar más o menos un radio de 3 píxeles. Esto depende del tamaño de su fotografía. Ustedes lo pueden ir modificando de acuerdo a sus necesidades. Yo por ejemplo lo necesito, parece que lo voy a necesitar en 5 píxeles. La idea es que los bordes de la sombra queden difuminados. Si ven que la sombra aún es muy dura, pueden, como son filtros inteligentes, ustedes lo pueden abrir desde la parte de acá donde dice desenfoque gaussiano. Ustedes ven que aquí en la parte de la sombra, en la capa de sombra, se ha creado una lista desplegable y aquí le podemos hacer clic en este recuadro y se nos abre el filtro.
Me parece a mí que le tengo que dar un desenfoque de 7 para que esto quede un poco más difuminado. Hasta aquí ya parece que hemos terminado con la creación de nuestras sombras. Si ven que aún les hace falta algún detalle, como por ejemplo a mí, se me está viendo este borde inferior de la hamburguesa aún iluminado exageradamente en comparación a la sombra que está proyectando, aún lo puedo corregir utilizando una máscara de capa y aplicando la sombra manualmente, ¿de acuerdo? Entonces esos detalles ya los podemos ir corrigiendo manualmente, pero la mayoría de la sombra ya está creada de forma un poco más precisa. Entonces ahora ya queda en cuestión de ustedes cuál de las dos formas quieren utilizar para la creación de sombra, sea la manual o sea esta que la podemos hacer con la silueta del objeto, pues queda a discreción. Solamente les faltaría aplicar la sombra a todos los demás objetos. Recuerden que si ustedes se dan cuenta de que alguna iluminación, alguna sombra no coincide, tienen que corregirla en este momento. Una vez que terminemos de crear esta composición aquí en Photoshop y la llevemos a otro programa, ya no va a haber vuelta atrás. Y luego se van a olvidar de cómo es que tenían que corregir y en qué parte estaba el elemento que tienen que corregir. Entonces, si algún cambio tienen que hacerlo, es en este momento. Bien, parece que hasta aquí ya hemos completado. Nuestros objetos ya deberían verse completamente integrados a la fotografía. Solamente nos restaría colocar los elementos informativos, que eso lo vamos a ver en el próximo video. De momento vamos a dejarlo ahí. Les recomiendo que descansen para irnos luego al próximo video. Y hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Espero verlos en el próximo. Y no olviden suscribirse al canal, darle like y compartir el video con sus amigos.